Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Uno de los encantos de PowerPoint es la capacidad de representar visualmente la información mediante el uso de su biblioteca de gráficos disponible. Con las tablas y los gráficos, si quieres, puedes también crear una línea de tiempo y por eso en este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo crear una escala de tiempo desde PowerPoint. Vamos a abrir nuestra diapositiva, la que usamos para todos los ejemplos. Voy a crear una diapositiva nueva en blanco. Y para insertar una escala de tiempo solamente debemos irnos a la pestaña de insertar y después en ilustraciones nos vamos a Smart Art. Aquí verás que tienes un panel con diferentes gráficos, pero nos vamos a ir a procesos. Y aquí cuando estemos dentro de procesos verás una serie de gráficos que podemos utilizar. Vamos a utilizar la línea de tiempo, la básica. Pulsaremos sobre aceptar y una vez que estamos aquí verás como ya te crea un gráfico de escala de tiempo. Cabe decir que, bueno, todos estos elementos que están aquí son modificables, puedes insertar más círculos o gráficos de este tipo, ¿vale? Para ajustar la escala de tiempo a tu gusto, el texto también lo puedes modificar. Si quieres modificar también el diseño, solamente te tienes que ir a la pestaña de diseño Smart Art y aquí verás algunos estilos que tienes disponibles desde el apartado de Smart Art. Esto es totalmente editable, así que te dejo a ti que sigas eligiendo la manera correcta de que se muestre esta escala de tiempo en tu diapositiva, pero así de sencillo es como podemos crear esta escala de tiempo en PowerPoint. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.